buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 44 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 44 de la segunda temporada, programa en el que vamos a analizar varias cositas importantes de las artes marciales mixtas. Vamos a empezar viendo un poquito quiénes podrían ser los próximos rivales de Ilia Topuria, para luego repasar un poco la actualidad en lo que las artes marciales mixtas se refiere, haciendo un repaso por los últimos resultados, los resultados de los últimos eventos, y luego realizando la previa de lo que se viene en este segundo fin de semana de julio. Como comentaba, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que voy a hacer en este programa número 44, teniendo en cuenta que no ha habido evento de UFC este pasado fin de semana, va a ser analizar un poquito cuál puede ser el futuro de Ilia Topuria, cuál puede ser el próximo rival del hispano-georgiano. Como ya comenté en el último programa, hay muchas posibilidades ahí en el horizonte, muchas opciones, peso ligero, peso welter, algún emparejamiento poco probable, pero que sería legendario y que sería una de las mayores bombas a nivel mediático del año. Vamos a analizar uno por uno, ¿no?, esas opciones, dándole importancia a los emparejamientos más reales, y luego al final de este análisis, ¿no?, de las opciones más reales, más cercanas, ver un poquito por encima emparejamientos poco probables, pero que no dejan de ser posibles a corto plazo o a lejísimo plazo, ¿vale? Vamos a ver también un poquito cuáles serían esas opciones que a día de hoy pueden parecer muy rocambolescas, pero que a un año vista, 2 años vista, puede ser una realidad. Tengo que empezar con un nombre propio, lo conoceréis muchísimo, es el hombre que subió al octógono después de que Ilia Topuria venciera a Charles Oliveira, y es Paddy Pimblett, Paddy the Baddy, el peleador inglés que subió, como comentaba, al octógono después de que Ilia se hiciera con el doble cinturón, y incluso tuvo un careo con el español, un emparejamiento que ahora mismo parece que es la posibilidad más real en la pelea hacerse, ¿no? La que tiene más posibilidades de cerrarse. Un emparejamiento que sería muy mediático, un emparejamiento que en este caso le daría a Paddy Pimblett la posibilidad de saltarse muchísimos escalones, ya que por delante, en el peso ligero, tiene a luchadores como Tsarukyan, como Poirier, como Gaethje, que merecen más, ¿no?, una posibilidad de luchar por el cinturón. Pero, ni que decir tiene que Paddy Pimblett lleva una racha increíble en la UFC, está callando bastantes bocas. Sí que es cierto que ha tenido emparejamientos bastante favorables en mi opinión, y que creo que ahora mismo por delante en el ranking tendría rivales que le podrían complicar mucho las cosas. Viene de ganar a Michael Chandler por KO en el tercer asalto, una actuación muy buena de Paddy Pimblett. No hay que obviar que Michael Chandler no gana una pelea en UFC desde mayo de 2022, cuando venció al retirado por aquel entonces Tony Ferguson, o semi-retirado Tony Ferguson, y fue una pelea muy buena. También es cierto que sometió a Bobby King Green en el primer asalto, venció al propio Tony Ferguson por decisión, Jared Gordo también por decisión, y parece mentira, pero la pelea en la que más vi sufrir a Paddy Pimblett seguramente fue ese debut contra Luigi Vendramini, que es cierto que acabó finalizándolo en el primer asalto, pero lo pasó bastante mal en los primeros minutos de pelea. La realidad es que Paddy Pimblett sería un emparejamiento súper interesante a nivel de marketing, a nivel de números para Ilia. Para mí sería un emparejamiento inmerecido para Paddy, una oportunidad inmerecida al menos en este momento para Paddy de Baddy. Creo que hay nombres propios que se lo merecen más que el peleador británico, pero no deja de ser
un peleón que vendería muchísimos pay-per-views, que al fin y al cabo es lo que busca la UFC como negocio que es, y abriría las puertas de un posible evento en Europa, ya sea un pay-per-view en Londres, un pay-per-view en Madrid, que ahora mismo pues es una opción que bastante remota, al menos a corto plazo para este 2025 no está para nada contemplado, y sería para mí un emparejamiento bastante bueno para Ilia Topuria, de los más favorables para mí en el peso ligero. La principal ventaja, el principal atributo que yo destacaría de Paddy Pimblett, además de que tiene un suelo muy bueno, es que es muy grande. Paddy Pimblett es un peleador muy grande, fuera de campamento pesa muchísimo, también es cierto que fuera de campamento suele estar en situación de sobrepeso, pero aún así es un peleador que corta mucho peso y cuando se rehidrata es uno de los pesos ligeros más grandes de la división. En el careo contra Topuria se vio una diferencia de tamaño notable, es más fuerte que Charles Oliveira, pero claro, en el striking Topuria es muy superior y en el suelo, más allá de la fuerza que puede tener Paddy Pimblett, fuerza bruta pura, yo creo que en el suelo Topuria tiene cualidades técnicas para mantenerse fuera de peligro. Por lo tanto, para mí es una pelea en la que Topuria iría de menos a más, Paddy Pimblett de más a menos, y creo que para Topuria sería un emparejamiento muy, muy favorecedor. El objetivo de Paddy sería derribar a Ilia, no creo que quiera entrar en el intercambio porque sería noqueado muy fácilmente el inglés. Si consigue derribo puede robar algún asalto, puede robar los primeros minutos de pelea, pero todos los combates de artes marciales mixtas comienzan con los dos peleadores de pie, comienza siendo una pelea de striking y aquí yo creo que tiene la ventaja Ilia siendo más rápido y teniendo más poder de KO. Obviamente la ventaja en cuanto a alcance, si no me equivoco, es para Paddy. Paddy es más grande, pesa más, pero en el suelo habría que ver qué es lo que se acaba imponiendo, si la fuerza de Paddy Pimblett, el físico de Paddy Pimblett o la técnica y el grappling de primer nivel de Ilia, que hay que recordar que viene sobre todo de la lucha grecorromana, que la base de Ilia es la lucha, también un jiu-jitsu élite y luego pues se ha convertido en posiblemente el mejor boxeador libra por libra de la UFC en estos momentos, tanto a nivel técnico como a nivel de poder, teniendo en cuenta que es un peso ligero. Por lo tanto, esta es la pelea seguramente más probable que se acabe dando. Paddy Pimblett no tiene pelea programada. Ilia Topuria, pues por supuesto, acaba de salir de este emparejamiento contra Oliveira y tampoco tiene ninguna pelea en el horizonte. Por lo tanto, esta pelea podría darse para finales de este año y ya, pues dependiendo del resultado, encarar un 2026 ya con ese UFC España, ese UFC Spain en el horizonte. Y sería una muy buena opción, sobre todo para seguir elevando esos números y seguir, ¿no?, creciendo en seguidores y sumando dinero por el pay-per-view, porque sería pues seguramente top 2 o top 3 de carteleras con más pay-per-views del año, ¿no? Se diera en 2025 o en 2026, pocos emparejamientos darían más ventas en cuanto a pay-per-view que ese Paddy Pimblett contra Ilia Topuria. Más allá de este emparejamiento, pues tenemos que hablar de la persona que probablemente más se merezca pelear por el cinturón del peso ligero en estos momentos, y ese no es otro que Arman Tsarukyan, un peleador que estuvo a punto de enfrentarse a Islam Makhachev por el cinturón, pero sufrió una lesión de espalda el día previo, creo, en un calentamiento a la pelea, y pues tuvo que cancelarse este enfrentamiento. Dejó pues prácticamente coja esa cartelera. Tuvo que entrar Renato Moicano para reemplazar a Arman en cortísimo aviso, porque se iba a enfrentar a Darius. Finalmente pues se enfrentó a Islam, le dio una auténtica paliza Islam Makhachev, y desde ese momento pues Arman no ha tenido pelea. Hay que tener en cuenta que esta pelea se iba a dar a comienzos, ¿no?, de este año, y desde ese momento pues él ha podido realizar alguna pelea de grappling. Las ha ganado todas, pero no ha tenido pelea de artes marciales mixtas. Como curiosidad, pues él fue el backup fighter, ¿no?, del enfrentamiento entre Charles Oliveira y Topuria. Por lo tanto, si se caía uno de los dos, él iba a ser el reemplazo y disputar el cinturón vacante del peso ligero. Obviamente Topuria y Charles dieron el peso, no hubo ningún tipo de problema médico y pues no pudo pelear el armenio. Tsarukyan, en cuanto a merecérselo, en cuanto a nivel, para mí es el peleador más peligroso, el peleador que más problemas
causaría a Ilia. Es un luchador de primerísimo nivel, es un peleador con un boxeo muy incómodo, un peleador muy fuerte, no muy alto, pero sí muy fuerte, muy musculado, y eso supondría muchos problemas para Ilia teniendo en cuenta el buen wrestling que tiene Arman, el buen ground and pound que tiene Sarukian. Ya vimos lo que le hizo a Joel Álvarez. Aún así es un peleador que es batible, es un peleador que no tiene ese aura de invencibilidad que tiene Topuria, porque ha perdido 3 peleas profesionales, 2 de ellas en la UFC. Perdió en su debut contra Islam Makhachev, en una pelea en la que le dio bastante combate y bastantes problemas al peleador ruso, y luego perdió en verano del año pasado contra Mateusz Gamrot por decisión unánime, una sorpresa bastante importante, una de las sorpresas más grandes de verano del año pasado. Desde esa pelea, pues victoria por decisión unánime frente a Damir Ismagulov, venció a Joaquín Silva en el tercer asalto por KO, por ground and pound. A Benil Darius le finalizó en 1 minuto. Tuvo una victoria polémica contra Charles Oliveira, donde sufrió bastante, y luego pues se canceló esa pelea por el título contra Islam Makhachev. Vimos que contra Oliveira sufrió sobre todo en el suelo. Ya vimos lo que le hizo Ilia Topuria a Oliveira en el último combate. Obviamente en las artes marciales mixtas 1 más 1 no son 2. Es decir, aquí esto no funciona como los Pokémon de Charles Oliveira sufre contra o Sarukian, mejor dicho, sufre contra Charles Oliveira, Topuria finaliza a Oliveira de forma fácil, Topuria va a vencer también de forma fácil a Sarukian. Esto no funciona así, los estilos hacen las peleas, styles makes a fight, por lo tanto tenemos que analizar pelea por pelea, y yo creo, siendo sincero, siendo relativamente objetivo, que Arman Sarukian sería el emparejamiento más complicado que tendría Ilia Topuria en estos momentos en el peso ligero. Sería una pelea complicada de analizar, sería una pelea en la que habría que ver si los dos estilos de wrestling, de grappling, se neutralizan y acaba siendo una pelea de puro striking, donde tendría la ventaja Ilia Topuria, tanto la ventaja de velocidad como también la ventaja técnica y la ventaja de potencia en el striking. Sobre todo me refiero estando ambos de pie. Si la pelea va al suelo, para mí muy difícil de prever, no sé quién tendría la ventaja. Sarukian es muy fuerte, en posiciones de control es muy difícil darle la vuelta a la situación, por lo tanto en el caso de que Sarukian pudiera conseguir derribos contra Topuria, a diferencia de Pimblet, yo creo que aquí sí lo pasaría muy mal Ilia. Podría robar asaltos, sería una pelea para mí que puede ser perfectamente una pelea a 5 asaltos, una pelea que vaya a decisión, y Topuria tendría momentos, ¿no?, de mucho sufrimiento. Por lo tanto, hay que reconocer que esta para mí sería la pelea más justa como próxima pelea de defensa, ¿no?, del cinturón del peso ligero. Creo que Sarukian es el contendiente que más se merece esta oportunidad, pero también es cierto que tanto Dana White como el resto de dirigentes de la UFC han comentado que Sarukian, pues desde esa caída, ¿no?, a ultimísima hora de la pelea contra Makhachev, pues tiene que ganar al menos una pelea más contra un top 5 para volver a merecerse esta oportunidad por el cinturón. No sé yo qué va a pasar, es complicado, esto cambia de un día para otro. Podemos tener una revancha Sarukian-Oliveira, pero eso ya sería a largo plazo, a finales de este año, teniendo en cuenta el caos que ha sufrido Oliveira. Podemos tener un enfrentamiento de Sarukian contra Gaethje, Sarukian contra otro peleador ya del top 10, pero sería bastante complicado. Una revancha contra Oliveira podría ser posible, y quien ganara pues se ganaría la opción de pelear contra Topuria. Pero claro, teniendo en cuenta que aquí partiría con pocas opciones Oliveira, la UFC tendría el riesgo de que ganara Oliveira a Sarukian y volver a emparejar a Sarukian contra Oliveira, que yo no creo que eso vendiera ya mucho, teniendo en cuenta cómo finalizó, ¿no?, ese último emparejamiento. Una pelea, por ejemplo, Sarukian-Pimblet, pues sí sería más interesante como previa a un combate contra Topuria, porque Pimblet tendría el emparejamiento más difícil en su carrera. Sería para mí una pelea en la que Sarukian partiría como claro favorito, por lo tanto debería ganar, y yo creo que aquí pues Sarukian se ganaría el derecho a pelear contra Topuria, se desquitaría de esa caída de última hora contra Makhachev, y Pimblet
pues en condiciones normales debería perder esta pelea, aunque son artes marciales mixtas y puede ocurrir cualquier cosa, y por lo tanto tendría que empezar un poquito de nuevo a labrarse el camino a la cinturón. Creo que esa sería una opción bastante razonable, pero la UFC a veces no funciona por razonamientos lógicos, a veces va por impulsos y puede ser que Pimblet se salte estos rivales, estos Gaethje, Oliveira, Tsarukyan, para pelear directamente contra Ilia Topuria. Por lo tanto, Arman Tsarukyan, segunda opción real, ¿no?, para enfrentarse a Ilia Topuria en el siguiente combate, en lo que sería la segunda defensa del cinturón del peso ligero para el hispano georgiano. Otra opción que hay también, que lo acabo de comentar, Justin Gaethje. Justin Gaethje, una opción muy real. Hay que tener en cuenta que viene de vencer este mismo año a Rafael Fiziev, que venció con solvencia a Ignacio Bamondes, otro ranqueado del peso ligero, y una pelea contra Justin Gaethje que también sería muy interesante por el estilo de ambos. Justin Gaethje es un luchador, creo que fue incluso ex D1 wrestler de Estados Unidos, División 1, por lo tanto de lo mejor en Estados Unidos en cuanto a wrestling universitario, pero es un peleador que nunca ha hecho uso, prácticamente nunca ha hecho uso de ese wrestling en cuanto a nivel ofensivo. Es decir, siempre pues es un peleador que defiende muy bien los derribos, pero siempre ha sido un peleador que ha buscado el intercambio, noquear arriba. Tiene muchísimas victorias por KO y es un peleador que gusta muchísimo al público por el estilo que siempre lleva al octógono. Es un peleador veterano, cumple 37 años en noviembre Gaethje, y es un peleador que ha sufrido mucho daño en su carrera profesional. Tuvo esa derrota por KO, ¿no?, en abril del año pasado contra Holloway, al final del combate, a un segundo del final, posiblemente el mejor KO del último lustro. Y es un peleador que es cierto que viene de ganar a Fiziev, pero a estas alturas de carrera no sé yo cuántas posibilidades reales tendría Gaethje de ganar a Topuria. Yo creo que incluso tendría menos opciones que el propio Paddy Pimblett, por estilo, porque si intercambias arriba con Topuria es muy superior a Justin Gaethje. En el suelo creo que también, si la peleaba al suelo y Topuria consigue una posición de dominio, de control, creo que también puede hacer bastante daño a Gaethje por golpes de ground and pound. Y creo que sería un emparejamiento muy favorable, de lo más favorable para Ilia, incluso por encima de lo que puede ser el enfrentamiento contra Paddy Pimblett. La opción de Gaethje contra Tsarukyan o Pimblett, pues también es una opción. Estamos hablando de tops de la división, y cualquier tipo de pelea entre estos tres mosqueteros, por así decirlo, pues supondría una pelea previa a la pelea por el cinturón. Por lo tanto, es una posibilidad muy real que Topuria no se enfrente a uno de ellos y que dos de ellos pues se enfrenten en una eliminatoria por saber, ¿no?, quién es el próximo rival de Topuria. Sería justo, sí que es cierto que en el caso de que no se disputara esta especie de previa, ¿no?, de pelea previa a la pelea por el cinturón, Tsarukyan sería el que más se lo merece. Creo que es ahora mismo el número 1 en cuanto a ranking de contenders, y yo creo que Tsarukyan se lo merecería, y si no es así, pues un emparejamiento Gaethje-Pimblett tendría mucho sentido para dirimir pues un futuro retador para Ilia. Un enfrentamiento Gaethje contra Tsarukyan, muy favorito Tsarukyan también, o bastante favorito Tsarukyan, sobre todo por estado de forma, por el wrestling tan dominante que tiene Tsarukyan, que busca derribar y busca hacer daño en el suelo. En el striking sí que es cierto que en algún intercambio podría hacer daño Gaethje, pero creo que el emparejamiento para Gaethje contra Arman sería bastante malo. Contra Pimblett lo tendría un poquito más fácil, pero creo que pasaría un poquito también como le ha pasado a Chandler, que sería una pelea en la que Pimblett iría de menos a más. Gaethje pues acabaría recibiendo más golpes de los recomendables, y al final pues sería una victoria o bien por sumisión, que es muy probable, que Pimblett es muy grande, o bien por decisión. Creo que esa sería la opción más probable en una pelea entre Gaethje y Pimblett. Por lo tanto, estas serían las opciones más probables como futuros emparejamientos para Topuria, teniendo en cuenta que los tres son pesos ligeros actuales de la UFC. Pelean en las
55 libras. ¿Pero qué ocurre? Bueno, que Topuria quiere hacer historia. Por lo tanto, el debate de si va a subir o no al peso welter, que serían ya 170 libras, 25 libras de diferencia respecto al peso pluma, que es donde empezó Ilia a pelear en la UFC, pues es una realidad. Es una realidad que Ilia Topuria puede perfectamente subir al peso welter y lograr lo que nunca antes ha logrado nadie, que es ser triple campeón de la UFC, tricampeón de la UFC invicto. Colocaría ya a Ilia Topuria como el auténtico GOAT de la UFC. Si Ilia sube al peso welter y gana Makhachev, o gana Jack Della, o gana otro peleador, Ilia sería automáticamente el GOAT de las artes marciales mixtas, para mí sin ningún tipo de duda, por encima de Jon Jones, por mucho que tenga más defensas en el semipesado, por encima de Georges St. Pierre, por encima de cualquier otro peleador. Para mí esa gesta de que un pluma consiga el welter, estando como campeón en el welter, peleadores que están en su prime físico y técnico como son Jack Della o Islam Makhachev, para mí sería una auténtica gesta que se recordará pues por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, estamos hablando ya de que subir al peso welter supone, para Topuria, pues supone no cortar peso. Hay que tener en cuenta que Ilia corta muy poquito peso en el ligero, ha ganado musculatura, eso le supone cortar peso, pero ha ganado, bueno, corta muy poco peso. Por lo tanto, para el welter ya creo que incluso no tendría que cortar nada, sino sería hacer el campamento en tu peso de pelea, y en este caso pues a lo mejor cortar 1 libra, 2, 3, 4 libras, que no supondría absolutamente nada para un Ilia que estaría comodísimo, estaría entrenando muy cómodo, ganaría velocidad, ganaría potencia. Pero claro, estamos hablando de peso welter, de peleadores que dan 170 a la báscula, pero que están por encima de las 180, rondando las 190 libras el día de pelea. Un peleador como Jack Della Maddalena, que es el actual campeón del peso welter, corta mucho peso, es gigante, se vería enorme al lado de Ilia, sería muy difícil de derribar, tendría la ventaja de distancia, tendría la ventaja de fuerza, no sería más rápido, pero el boxeo de Jack Della es muy bueno, por lo tanto, si conecta, haría mucho daño a Ilia y tendría la ventaja de alcance. Y en el caso de Makhachev, que es la primera opción que voy a analizar, hay que tener en cuenta que Makhachev es un peso ligero que sube al welter, por lo tanto sería distinto, ¿no?, a la opción de pelear contra Jack Della, que es un peso welter natural, por lo tanto lo tendría más fácil. Libra por libra, Makhachev es mejor que Jack Della Maddalena. Makhachev es la pelea a hacer, es la pelea que todo el mundo quiere ver, un Islam Makhachev contra Ilia Topuria, por lo tanto yo creo que la UFC tiene que trabajar para conseguir eso, para que esa pelea se dé en el welter o se dé en el ligero. Obviamente en el welter la ventaja la tendría ruso, y en el ligero pues las probabilidades se igualarían muchísimo, y en este caso pues Ilia tendría muchísimas opciones. Obviamente, si Islam baja de nuevo al peso ligero y reta a Topuria por el cinturón, no tendría Ilia esa motivación de conseguir la triple corona de la UFC, conseguir el cinturón del peso pluma, conseguir el cinturón del peso ligero y del peso welter, pero sí tendría esa motivación de vencer al número 1 libra por libra de la UFC, que en estos momentos es Islam, es Ilia Topuria, pero Islam Makhachev pues está ahí disputando la posición. En el peso welter enfrentarse a Islam Makhachev sería complicado, bueno, siempre es complicado enfrentarse a Islam, pero lo tendría más fácil en el peso ligero, porque obligarías a Islam a no ir tan cómodo en cuanto a campamento, en cuanto a corte de peso, distanciarse tanto contigo en el caso de que subiera al welter, que supondría que Islam ganara mucha más masa muscular, más potencia, mejorara en cardio. Por lo tanto, un emparejamiento contra Islam en el peso ligero sería mucho mejor para Topuria que un enfrentamiento contra Islam en el peso welter. La pelea, pues una pelea prácticamente ya 50-50, sobre todo si se da en el peso ligero. Quizás un poquito más favorito Islam porque es el peso ligero natural, pero sería una pelea en la que puede pasar cualquier cosa, en la que pueden ir al suelo, en la que se pueden neutralizar ambos estilos y ser una pelea de puro striking. La ventaja de tamaño para Islam Makhachev, la ventaja de velocidad sería para Ilia, y en cuanto a ventaja, algo en lo que pueda destacar
un peleador sobre otro, muy difícil. Yo creo que sería un emparejamiento muy igualado. Creo que la potencia de Topuria en cuanto al striking, creo que podría desestabilizar la balanza, podría noquear a Makhachev. Yo creo que Topuria tiene la capacidad para noquear a cualquier peleador en este caso, un peso cercano al suyo. Obviamente no podemos poner a Topuria a pelear contra Derrick Lewis, ¿no? Pero un peleador del welter, un peleador del ligero, creo que si Topuria conecta limpio, lo manda a dormir rápidamente. Pero Islam es verdad que ha mejorado mucho en el striking en los últimos años y es un peleador muy peligroso arriba, con las patadas, derribando con el ground and pound, de sumisiones. Es un peleador muy completo, no tiene nada que ver con aquel Islam Makhachev que debutó perdiendo en la UFC por esa falta, ¿no?, de defensa en el striking. Y yo creo que sería una pelea que sería de ambos peleadores buscando los derribos. Creo que Islam buscaría el derribo claramente, Ilia buscaría mantener posiciones de control. Es muy difícil, ¿no?, mantener en el suelo a un peleador de la talla de Islam. Pero sería una pelea interesantísima, una pelea con muchísimas opciones, con muchísimas variantes y sería, pues como he comentado antes, la pelea a hacer, la pelea que más vendería. Creo que por encima de la de Paddy Pimblett. Tengo dudas, ¿no?, de si a nivel mediático esta pelea superaría en pay-per-views a la de Paddy Pimblett. Yo creo que sí, ¿no?, por ese hype que hay en torno a los dos luchadores, el pupilo de Khabib, ¿no?, Nurmagomedov, contra el mejor peleador del mundo. Creo que sería un auténtico eventazo independientemente del resto de peleas y es una posibilidad muy real, pero hay que tener en cuenta que hay un luchador que en este caso se llama Jack de la Madalena, que es el actual campeón del welter y es el peleador que se va a enfrentar en la próxima pelea a Islam Makhachev. ¿Por qué? Porque Islam Makhachev ha subido al peso welter para retar al peleador que le quitó el cinturón a Belal Muhammad. Si Belal Muhammad hubiera mantenido el cinturón, pues se hubiera dado la pelea contra Topuria y Makhachev en el peso ligero, porque Belal, como ya sabréis, es íntimo de Khabib, ha realizado entrenamientos con Islam. Khabib no quiere que se dé o que se diera esa pelea, por lo tanto Islam siempre cumple a rajatabla lo que le indica su mentor, su maestro, que es Khabib Nurmagomedov. Jack Della ganó de forma clara a Belal Muhammad, dio una semisorpresa y se hizo con el cinturón del peso welter. Por lo tanto, Islam subió inmediatamente y va a ser el próximo retador de Jack Della en la primera defensa del australiano del cinturón. La pelea, Jack Della contra Belal. Una pelea muy igualada, una pelea muy binaria, una pelea con muchas alternativas, una pelea en la que si se mantiene arriba la ventaja la tendría Jack Della, es mejor boxeador. Si la pelea va al suelo, obviamente la ventaja es para el dagestaní. Derribar a Jack Della no va a ser difícil, sobre todo porque es un peleador enorme, es un peleador que ya ha demostrado contra Belal que es un muy buen luchador, es un peleador que tiene mucha fuerza, muy largo, muy potente, en el prime físico, también en el prime a nivel técnico. Y será una pelea muy complicada, seguramente también sea 50-50. Hay que ver qué tal afecta esa subida de división a Islam, qué tal lleva, ¿no?, ese enfrentarse a peleadores con más pegada, peleadores muy duros, ¿no?, como es el propio Jack de la Madalena. Por lo tanto, primero hay que ver qué ocurre en este emparejamiento. Si Jack de la Madalena sale campeón, sale ganador, pues habría que ver si Ilia Topuria sube al welter para enfrentarse a Jack Della. Como he comentado antes, habría una diferencia de tamaño abismal. Aquí sí sería complicado neutralizar a Jack de la Madalena con el striking o derribar a Jack de la Madalena, ya que tendría que cortar muchísima distancia y ahí sí sería Ilia Topuria pues muy vulnerable y creo que es una opción muy poco probable. Yo creo que en el caso de que Jack de la Madalena gane a Islam Makhachev, Makhachev debería bajar al peso ligero y retar a Ilia Topuria e intentar recuperar el cinturón que dejó vacante. Por lo tanto, una opción muy remota este enfrentamiento entre Jack Della y Topuria, porque yo creo que, como he comentado, en el caso de que ganara Jack a Islam, la pelea a hacer sería el Islam contra Topuria, y por lo tanto pues ya quedaría en un segundo escalón, ¿no?, en cuanto a importancia, ese posible enfrentamiento contra Jack de la Madalena y Topuria, que sí que es cierto que supondría esa motivación
de Topuria hacerse con el triple cinturón, pero yo creo que eso quedaría en segundo plano si puede aumentar su legado ganando a Islam Makhachev, que es ese peleador a batir actualmente en la UFC, por supuesto en segundo lugar después de Ilia. Pero hay un emparejamiento también por ahí que se ha comentado muchísimo, que hay muy pocas opciones realmente de que se dé, pero bueno, sería una opción que ha surgido en algún debate, sobre todo en los ambientes más mainstream, ¿no? de aficionados de la UFC, que sería un posible enfrentamiento entre Conor McGregor e Ilia Topuria. ¿Qué de real tiene esto? Bueno, muy poco probable. Para mí es un emparejamiento prácticamente imposible. Para mí Conor McGregor es un peleador ya prácticamente retirado. Es un peleador que no gana una pelea en artes marciales mixtas desde comienzos de 2020. Perdió de forma muy preocupante contra Dustin Poirier en 2021, tanto en el primer enfrentamiento como en el segundo. Muy malas sensaciones y sobre todo, más allá de estos enfrentamientos, es que Conor McGregor no lleva una buena vida. Por lo tanto, yo dudo que Conor McGregor pueda volver a enfrentarse a un rival que esté medianamente bien a nivel físico en la UFC como puede ser cualquier peleador top 15, top 20, top 30 del peso ligero, del peso welter. Por lo tanto, descarto esta posibilidad. Yo descarto también que McGregor pueda dar de nuevo las 155 libras. Es un peleador que ha salido y entrado continuamente de este pool, ¿no? Esta piscina, ¿no? de control de dopaje. Siempre ha estado por ahí rondando no, él mismo lo ha reconocido, uso de sustancias dopantes. Por lo tanto, yo creo que es un peleador que no va a pelear nunca más en la UFC, y es un emparejamiento que tendría contra Topuria, que sería una auténtica paliza por parte de Topuria. Topuria está en un mood en el que McGregor no ha estado en su vida, o no ha estado desde hace 8, 7, 9 años. Por lo tanto, un emparejamiento imposible, un emparejamiento muy desfavorable para McGregor. Obviamente, si echas la vista atrás y ves a ese McGregor que ganó a José Aldo hace 10 años, que fue en el peso pluma, por cierto, o que ganó a Dustin Poirier en ese primer enfrentamiento en 2014, pues obviamente asusta. Pero si echas la vista atrás y ves los últimos combates, las últimas polémicas de McGregor, no hay que irse muy lejos y ver cómo agredía a una persona en Ibiza en una discoteca, no está con la mentalidad de un profesional. Por lo tanto, esta pelea no tiene ningún sentido, porque yo dudo que McGregor esté para pelear en una pelea que no sea de exhibición, que no sea de bare knuckle contra un rival de segundo o tercer nivel. No está ni mucho menos para enfrentarse a un campeón de la UFC como es Ilia Topuria o cualquier otro campeón de la UFC. Es más, yo incluso creo que Conor McGregor, el actual, si se enfrentara a un campeón como Alexandre Pantoja, que es el campeón masculino más pequeño de la UFC, creo que lo pasaría bastante mal, que Pantoja tomaría la espalda de McGregor muy rápidamente y en 6-7 minutos tendría sometido al irlandés, y lo creo sinceramente. Me da pena, ¿no?, decir esto, pero McGregor ha sido una leyenda, sobre todo a nivel mediático, a nivel de marketing, pero no es ni el 20 ni el 30% de lo que fue en su prime. Por lo tanto, no tendría nada que hacer con Ilia Topuria. Es más, yo creo que antes de hablar de McGregor habría que hablar de emparejamientos más probables a medio largo plazo, contra peleadores que vienen haciéndolo muy bien en el peso ligero. Y yo sobre todo pues hablaría de peleadores que a mí me encantan, peleadores que vienen apretando muchísimo desde abajo. Y yo sobre todo destacaría dos nombres propios, y son además dos peleadores, que comparten gimnasio. Son dos peleadores que comparten gimnasio, son dos peleadores brasileños. Si os digo seguramente Fighting Nerds, ya seguramente se os venga algún nombre a la cabeza. Y son los dos peleadores del peso ligero del Fighting Nerds. ¿Quiénes son? Pues son Mauricio Ruffi y Jan Silva. Dos peleadores increíbles, dos peleadores a nivel técnico superlativos, dos peleadores muy similares, porque todos los peleadores del Fighting Nerds son muy parecidos, tienen una guardia de karate muy parecida a todos, sobre todo Ruffi y Jan Silva, muy, muy, muy parecidos. No creo que estos dos peleadores se lleguen a enfrentar nunca, son amigos, son compañeros de gimnasio.
Y son dos luchadores, para mí, que son el futuro de la división, sobre todo a corto plazo. Yo los veo en un año metidos ya en el top 15, incluso alguno en 2 años en el top 5, por lo tanto, cuidado, porque Topuria creo que avisaba en que se retiraría sobre los 31 o 33 años, por lo tanto, es muy probable que de las últimas peleas de Topuria, si se mantiene como campeón, pues sea una defensa del cinturón contra uno de estos dos luchadores. Para mí, Mauricio Ruffi es el mejor peleador de los dos, es el mejor peleador del Fighting Nerds, junto con Caio Borrallo probablemente, aunque Caio Borrallo va a partir como no favorito contra Imavov en el UFC de París. Sufrió bastante contra Yom Top, para mí fue una pelea un poquito asterisco ahí, pero luego se repuso, ¿no? Ganando por KO a Bobby Green. Y Jan Silva también lo viene a hacerlo muy bien. Por lo tanto, dos peleadores de un nivel altísimo, dos peleadores notables, dos peleadores con mucho futuro por delante, muy peligrosos arriba, muy peligrosos en el suelo, buen cardio y capaces de vencer, yo creo que realmente a cualquier top 15 de la división. Obviamente cuando hablamos de Sarukian, cuando hablamos de Topuria, cuando hablamos de Gaethje, hablamos de nombres ya top, auténticas leyendas de la UFC, a excepción de Sarukian, que le queda todavía mucho por hacer y serían pues peleas complicadas para Silva y para Ruffi, pero creo que son dos peleadores que están ahí en el top 20, top 25 y yo creo que van a dar el salto muy pronto al top 15, al top 10 y van a empezar a ser ya nombres que se van a tener encima de la mesa para un futuro emparejamiento contra Topuria más pronto que tarde. Por lo tanto, estos dos luchadores tienen más posibilidades que Conor McGregor para enfrentarse a Ilia Topuria. Por lo tanto, este ha sido un poquito mi repaso en poco más de 35 minutos de las opciones que tiene Topuria, ¿no? de cara a un futuro emparejamiento. Obviamente hay nombres por ahí que pueden terminar dando el salto, que pueden terminar irrumpiendo en un top 10, en un top 15. El propio Sadikov, ¿no? Que viene de dar una auténtica lección magistral contra Nicolás Mota, está ahí en el top 30, está subiendo también de forma muy rápida, pero realmente más allá de estos nombres, Sadikov, Ruffi, Jan Silva, Faresiam, que también lo está haciendo muy bien, el propio Rafa Fiziev, ¿no? Que viene de darle un auténtico correctivo a Bahamondes, los nombres más importantes, los nombres más cercanos a cerrar, ¿no? Un emparejamiento futuro contra Topuria realmente son Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan y Justin Gaethje. Estas son las tres opciones principales y luego pues estaría Islam Makhachev como opción para hacer esa pelea del año que sería ese Topuria contra Islam Makhachev. Por lo tanto, damos por cerrado esta primera parte del podcast para analizar un poquito lo que nos ha deparado las artes marciales mixtas en este primer fin de semana, de julio. Un fin de semana en el que sobre todo hemos tenido PFL, tuvimos el viernes un evento de PFL en Riyadh, este PFL MENA, en el que hacen su propio torneo, ¿no? A nivel Oriente Próximo, mucho peleador musulmán de diferentes nacionalidades, el propio Salah Hamli está pues representando a España en este torneo en su división, y aquí pues tuvimos en este evento del viernes pues varias peleas interesantes, peleas sobre todo eliminatorias del peso welter y del peso gallo. A destacar sobre todo la victoria del francés Mokhtar Benkachi, que venció por KO a Marcel Adur. Tuvimos en la pelea principal a Omar El Dafraoui, que se impuso al italiano Daniele Micheli, le venció por triángulo en el primer asalto. Daniele Micheli fue un poquito aquí el impostor, el infiltrado del evento, ya que siendo italiano creo que no es musulmán, por lo tanto estaba aquí un poquito para rellenar el cartel y regalarle, por así decirlo, una victoria al local, que es Omar El Dafraoui. Mohamed Al-Akra venció a Omar Hussein por decisión y no pude ver este evento, pero es un poquito lo más destacable. Por ejemplo, en la primera pelea de la noche, el Lokap Abdelrahman Al-Aliassat venció a Anthony Zeidam y sigue invicto, se pone ya con un récord 6-0, por lo tanto se convierte en un peleador a tener en cuenta en este ámbito, ¿no? Sobre todo oriental. Se ha enfrentado a peleadores de un nivel bajo, pero bueno, tiene una victoria, por ejemplo, contra Abdullah Al-Qatani en verano del año pasado, que fue bastante meritoria, y es un peleador, pues sobre todo
a nivel oriental, a nivel de Oriente Próximo, teniendo en cuenta que es un peleador jordano, pues que puede ser interesante a la hora de conseguir mercado o hacer algún evento por allí, pues en Riad, en Bahrein, en alguna ciudad o algún país de la zona, que ya sabéis que la UFC pues suele visitar estos países, estas regiones varias veces al año. El evento bueno de PFL para mí, el evento en Bruselas, PFL Europa número 2, aquí ya con nombres más conocidos, un evento encabezado por el local, por el belga Patrick Javirora y Danny Roberts, el inglés ex UFC, un evento que pude ver desde el principio, muy entretenido, además lo ofrecieron en DAZN, al menos en España se pudo ver de forma gratuita en DAZN con tener cuenta, no hace falta abonar ningún tipo de suscripción, y fue un evento muy interesante desde las preliminares, mucha finalización, sobre todo yo destacaría la de Judis en la primera pelea de la noche, Adam Meschini que venció a Tiziano Ferranti por KO en el segundo asalto en una pelea muy igualada, Paulina Wisniewska, la polaca, dominó el combate como se esperaba y finalizó por mataleón a Jessica Cuña. Tuvimos al polaco también Jan Sieplowski venciendo al francés Julian Pierre López por KO en el primer asalto, por lo tanto estáis viendo que en preliminares hubo mucha finalización, pero sobre todo yo destacaría la victoria del portugués, del luso Gustavo Oliveira contra el francés Anas Azizum por KO, un KO con un codo giratorio absolutamente increíble, para mí uno de los KOs del año y el KO de la noche, por encima incluso de uno que repasaremos a continuación, pero fue absolutamente increíble ese codazo que conecta Gustavo Oliveira, que para mí está ya para dar el salto, a nivel de estilo. Gustavo Oliveira es un peleador que ya conocía un poquito de antes y es un peleador a mí que me encanta, lo he visto un poco en KSW, lo he visto también en Karate Combat, y es un peleador espectacular a nivel de striking, con muchos recursos, y es de estos que gustan a la UFC. Por lo tanto, apunten el nombre porque tenemos aquí un posible peleador del Dana White Contender Series y, por qué no, un posible peleador de un evento en la península ibérica, en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Sería un relleno de cartel muy, muy bueno. La victoria también de Catalin Safta contra Nicolás Di Franco, el local, por decisión dividida, bastante destacable. Tuvimos la victoria de Dean Garnett contra Thomas Grombal en una pelea muy igualada. Thomas Grombal fue el peleador que se enfrentó a Echer Sosa no hace mucho y perdió de forma clara. Aquí su rival Dean Garnett sufrió mucho más de lo que sufrió Echer Sosa, que dominó la pelea de principio a fin. Ibragim Ibragimov, el inglés con pasaporte o con origen daguestaní, sigue invicto, venció por decisión unánime a Mathis Duragrin, el francés, se coloca ya con un récord 10-0. Luego Ibragimov finalizó con un bonflu espectacular a Gerardo Fani, que es un luchador del circuito europeo muy peligroso siempre y muy bueno. Chequina Nosopedro sorprendió a Khamzat Abaev en una pelea bastante igualada. Abaev es un peleador muy a tener en cuenta, o era antes de esta pelea un peleador muy a tener en cuenta, con opciones de dar el salto a un Dana White Contender Series, finalizador en el primer asalto, peleador muy fuerte, un peleador muy grande, y aquí pues dejó ver que tiene una carencia muy importante en cuanto a wrestling, teniendo en cuenta que fue pues llevado al suelo con mucha facilidad. Aún así, una pelea muy igualada que se lleva el neerlandés y que en este caso pues aleja a Baef de dar el salto a ligas mayores. Luego tuvimos la victoria increíble del local Boris Embarga Atangana, que venció a Bruno Santos en una pelea en la que partía como muy favorito el local, por lo tanto estaba claro que iba a ganar por finalización. Aquí Bruno Santos le aguantó solo un minuto, por lo tanto pues fue una de las finalizaciones más celebradas de la noche. Gaetano Pirello, el ex UFC, venció a su compatriota Salvatore Liga por darse en el primer asalto. Taylor Lapidus, otro peleador ex UFC, venció a Ali Taleb por decisión unánime, una pelea bastante cómoda para Lapidus. Esta era una de las peleas más destacadas para mí del evento. Ali Taleb es un peleador al que he visto bastante, muy completo, muy peligroso, sobre todo cuando conecta, pero Taylor Lapidus, hay que tener en cuenta que la UFC venía de hacerlo muy bien, por lo tanto era un peleador que fue cortado, fue una sorpresa que fuera cortado, teniendo en cuenta
que tenía un récord en UFC de 6 victorias, 2 derrotas, pero era un récord de victorias poco llamativas, de victorias, por así decirlo, aburridas, muy similar al caso de Muhammad Mokaev, que ganaba peleas, pero lo ganaba de una forma muy aburrida, y eso la UFC no lo quiere porque te duerme los eventos, te causa bucheo del público, no te vende pay-per-views, no te sube estadísticas en redes sociales. Son peleadores que por mucho que ganen te suponen un problema más que un beneficio concreto. Y luego pues tuvimos, como comentaba, en la pelea principal, el enfrentamiento entre Patrick Javirora y el ex UFC Danny Roberts, el ex veterano de la UFC Roberts, que en su momento lo hizo bastante bien en la UFC, pero luego pues enlazó varias derrotas consecutivas contra Francisco Trinaldo, Jack Della y Johnny Parsons. Fue cortado y tras 2 años de inactividad pues fue firmado por PFL para enfrentarse al ídolo local, Patrick Javirora, una de las promesas más importantes de las artes marciales mixtas europeas, la promesa o la mayor promesa probablemente de las artes marciales mixtas belgas. Muy favorito Patrick Javirora en esta pelea, y una pelea en la que Javirora conectó los golpes de poder en todo momento hasta que al final del primer asalto conectó limpio con una patada buenísima a la cabeza de Danny Roberts, y luego por ground and pound obligó al árbitro a detener la pelea. El propio Javirora reconocía que estaba lesionado después de finalizar el combate, por lo tanto doble mérito para esta victoria. A pesar de partir como claro favorito, es la pelea más complicada que ha tenido Javirora, o la pelea contra un rival de más nivel que ha tenido el belga en toda su carrera, y es increíble cómo lo ha saldado. Danny Roberts es un veterano. Danny Roberts obviamente pues tiene ya 37 años, es un peleador que cumple 38 este año, pero no deja de ser un peleador muy grande, muy complicado, bastante bueno a nivel técnico, con 7 victorias en la UFC. Por lo tanto, un peleador al que hay que ganar, un peleador complicadísimo siempre, con mucha movilidad, y Javirora también muy rápido, neutralizando esa movilidad de Roberts con esa patada alta, con el timing perfecto, y demuestra que está ya para grandes cosas. Un nombre ahí para tener en cuenta de cara a la UFC, por supuesto es una promesa. Vamos a ver cuánto le ofrece PFL al belga, que PFL pone mucho dinero encima de la mesa, y la UFC no es una compañía que se prodigue en altos sueldos, sobre todo al principio. Eso ha hecho que muchos nombres propios pues hayan decidido firmar por promotoras más pequeñas, como puede ser el caso de Paul Hughes, pero es un nombre muy a tener en cuenta, es un nombre que seguiremos de cerca en las próximas peleas, porque es un luchador ya pues que se consolida como una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas, quizás no a nivel internacional como puede ser Thad Jin, por ejemplo, también perteneciente a PFL, pero sí una de las mayores promesas a nivel europeo. Y luego, pues finalizado ya este análisis de los eventos de esta última semana, pude ver PFL Europa, ¿no? Que a falta de UFC, pues estuvo bastante bien, muy entretenido para amenizar esa tarde del sábado. Toca ver un poquito qué es lo que nos espera en esta nueva semana de julio, una semana en la que me va a ser prácticamente imposible ver los eventos en directo. Voy a tomarme unos días, ¿no?, de vacaciones a finales de esta semana, por lo tanto voy a estar fuera, y dudo yo, más allá de UFC, que pueda haber alguna pelea en diferido o en directo ya de madrugada, ¿no? Me va a ser muy, muy complicado ver la mayoría de los eventos. Lo destacado sobre todo, bueno, evento de ACA el viernes, evento de esta promotora rusa el viernes, nombres propios a tener en cuenta: el invicto Muslim Magomedov con un récord 15-0, que va a disputar el cinturón del peso semipesado a su compatriota Atlam Ibragimov, sería lo más destacado del combate. Su compatriota Murad Magomedov, también invicto, 14-0, va a participar en la cartelera, por lo tanto son nombres que pueden estar ahí de cara a un futuro contenders o incluso firmar directamente por la UFC, pero son peleadores que ganan también bastante dinero en ACA, por lo tanto son nombres que dentro del circuito regional ruso ganan bastante dinero, están cómodos, mantienen su invicto, no tienen una competencia extremadamente alta, más allá de algún rival o un competidor dagestani que pueda surgir complicado, que siempre van surgiendo cada año en estas promotoras. Por lo tanto, son peleadores que si salen
sufren bastante, salvo casos excepcionales de peleadores de primer nivel. Pero siempre está bien, ¿no?, ver estas promotoras, porque cualquier peleador de nivel medio dagestaní suele tener un nivel muy alto, sobre todo en wrestling, y las nuevas generaciones también están surgiendo con un nivel bastante decente de striking. También vamos a tener en la madrugada del viernes evento del FA, evento que se desplaza a la capital brasileña, a Brasilia. Vamos a tener a Marcos Degli disputando, mejor dicho, el cinturón interino del peso mosca. Marcos Degli, para mí, creo que está nada de dar el salto a la UFC, no sé si de forma directa o a través del Contenders. En LFA tiene un récord de 4-0, está venciendo a los mejores de LFA e incluso por finalización. En su última pelea venció a su compatriota Lincoln Santos en el segundo asalto. Y como comentaba, pues está a un nivel muy alto este Marcos Degli, muy bueno para el peso mosca, finalizador, brasileño, nivel altísimo de jiu-jitsu y de striking. Y quizás también Herbert Sousa, que va a ser en principio la pelea coprincipal, también está muy cerquita de la UFC. Récord 19-2, si gana se pone 22, que es un récord que la UFC no puede obviar. Por lo tanto, todos estos peleadores son luchadores que además, peleando en el LFA, que es la cantera de UFC, están a nada de dar el salto a la UFC. Por lo tanto, verlos un poquito aquí a nivel regional y cuando llega a la UFC decir, mira, pues yo vi a este peleador pelear en el LFA y lo conozco, cuidado que va a dar que hablar, pues siempre resulta pues bastante entretenido, bastante simpático. A mí me encanta ver cómo estos peleadores van evolucionando, van creciendo en el LFA y acaban dando el salto a la UFC. Hay casos contrarios, ¿no?, de peleadores que están en UFC, que son cortados y que acaban en el LFA, como puede ser el caso de Claudio Ribeiro, que también va a participar en esta cartelera. Se va a enfrentar a Diego Díaz. Si no me equivoco, esta cartelera está repleta de peleadores brasileños. No hay nadie externo, no hay ningún outsider. Por lo tanto, cartelera pura de peleadores brasileros, y seguro que muy entretenida para el que quiera pues pasar una amena noche, una amena madrugada de viernes a sábado, o verlo en diferido pues el fin de semana o la próxima semana, que ya sabéis que esta cartelera la dan en el Fight Pass. Luego vamos a tener cartelera de Cage Warriors, la número 192. Se va en este caso a la capital de Inglaterra y va a tener como pelea principal un combate por el cinturón del peso mosca entre el actual campeón Saidul Hake contra Yawani Scott. Vamos a tener también pelea entre el veteranísimo Brad Wheeler contra Rafael Aronov, Leon Hill, el irlandés, que va a estar enfrentándose a su compañero de apellido Steven Hill, pero en este caso inglés. Y para mí los emparejamientos más interesantes de esta cartelera pues será el de Anthony Orozco contra Luan Duarte. Anthony Orozco, peleador estadounidense, peleador invicto con un 6-0, otra pelea también que debería ganar de forma clara, un peleador muy a tener en cuenta, un peleador muy completo, por lo tanto debería dominar en este combate, ponerse con un 7-0 y empezar ya a asomar la patita en la UFC, en un Contenders, en un salto directo. Vamos a tener también a Adam Shelley, uno de los hermanos Shelley, está Adam y está Ryan, que se va a enfrentar aquí a Tariq Pell, pelea también entre irlandés y peleador inglés. También tendremos por aquí a Joe Middleton, que se va a enfrentar al lituano Naglis Kanisauskas. Joe Middleton tiene un récord 3-0, está invicto, 29 años, es buenísimo y finalizó por darse a Joan Arastey en 1 minuto y medio. Por lo tanto, aquí tenéis un ejemplo del nivel que tiene Middleton. Y una cartelera que va a empezar también a buena hora, con muchos combates para ver en el Fight Pass, muy interesante. También vamos a tener el sábado evento de Brave, esta compañía de Bahrein. Una cartelera muy cortita, a priori son solo 9 combates. Vamos a tener como cabeza de cartel un enfrentamiento en el peso semipesado entre Kaloyan Kolev y Mohamed Said Malem. Como es un evento en Bulgaria, pues tiene a un local protagonizando esta pelea principal, que es Kolev, por lo tanto debería ganar de forma muy clara a su rival. Eliezer Kubanza, peleador invicto de República Democrática del Congo, 7-0, se enfrenta a Jack Grant, que es un ex peleador
de Bellator, un ex peleador de PFL, de Cage Warriors, un peleador pues muy veterano, un peleador con muchísima experiencia, por lo tanto podemos estar aquí ante la mejor pelea de la noche. Y luego pues hay emparejamientos entre luchadores que no conozco. El nombre propio de la velada seguramente sea Jack Grant, y contra este invicto africano, congolés, Kubanza, pues deberíamos tener aquí un muy buen combate más allá de la cartelera principal. Pero lo destacado en la semana, por supuesto, por encima del resto de eventos, va a ser ese evento en UFC Nashville del sábado, de la madrugada del sábado al domingo. Nashville, Tennessee, la capital del country, y como no podía ser de otra manera, ¿quién va a encabezar esta cartelera? Don Derrick Lewis, auténtica leyenda de la UFC, se va a enfrentar en el combate principal a Thalisson Teixeira, el invicto brasileño, el gigantón brasileño, y una cartelera que va a abrir en principio con un enfrentamiento entre Fatima Klein y la mexicana Melissa Martínez, una pelea a priori muy decantada a favor de la peleadora local, de Fatima Klein. Ya sabéis que es una peleadora que a mí me encanta, una peleadora a la que llevo viendo desde Invicta, muy completa, compañera de entrenamiento de Erin Blanchfield, una peleadora que perdió su invicto debutando en corto aviso contra Yasmin Jasudavicius en una división superior. Ella pelea en las 115 libras y aquí subió a las 125, perdió por diferencia de tamaño, pero en su división es absolutamente letal, y aquí debería finalizar a Melissa Martínez, incluso yo creo que por sumisión, ¿vale? De todas formas creo que tiene cualidades Klein para finalizar incluso arriba a la peleadora mexicana. Luego tendremos enfrentamiento entre Mike Davis y Mitch Ramírez, un emparejamiento también muy a favor del peleador veterano, en este caso de Mike Davis, que es un peleador que tiene 32 años, al que hemos visto muy poquito pelear, mucho menos de lo que querríamos. Un peleador para mí muy infravalorado. Sí que es cierto que viene de perder contra Fares Ziam de forma clara, en la peor pelea que recuerdo a Davis en muchísimo tiempo. Anteriormente, lección magistral contra Nathan Levy, pelea que dominó de principio a fin contra Slava Borshev, le dio también una lección muy buena a Mason Jones, y finalizó a Thomas Gifford de forma muy clara en el tercer asalto, tras superarlo en los dos primeros por KO, ¿no? Por lo tanto, para mí, Mike Davis, un peleador que debería haber peleado más, que no ha tenido mucha continuidad, y aquí se enfrenta a un Mitch Ramírez que viene de ser dominado por Thiago Moisés, fue finalizado en el tercer asalto por patada a las piernas, en una de las mejores peleas, hay que reconocerle, a Thiago Moisés de los últimos años. Un Mitch Ramírez que tuvo el dudoso honor, ¿no?, de ser la persona que facilitó la incorporación de Carlos Prates a la UFC, ya que perdió contra Carlos por KO en el Contender Series, en el segundo asalto, Contender Series verano de 2023. Tuvo una victoria por KO contra Irion Tavares en LFA, y fue firmado por la UFC para enfrentarse a Thiago Moisés. Se canceló un enfrentamiento que iba a tener contra Hassanzada en abril de este año, y ahora pues se programa esta pelea, en la que sale pues en principio como claro no favorito. Por lo tanto, una pelea en la que en condiciones normales, salvando que estos son artes marciales mixtas y que puede pasar cualquier cosa, pues Mike Davis parte como favorito y debería ganar la pelea con relativa solvencia. Luego tenemos uno de los duelos tapados de preliminares, que en este caso me genera más incógnitas, que es el duelo del peso pesado entre Kennedy Nzechukwu, el nigeriano, y Walter Walker, el brasileño, hermanísimo de Johnny Walker. Hermano porque nos lo aseguran, porque realmente no se parecen en nada, ni físicamente, más allá quizás de los ojos color azul, por estilo, no tienen absolutamente nada que ver. Johnny Walker, un peleador striker puro, que busca pues finalizar arriba, y Walter Walker, un peleador que busca sobre todo llevar la pelea al suelo. Un duelo que en este caso pues va a ser un enfrentamiento entre un luchador que intenta mantener la pelea arriba y hacerte daños con golpes contundentes, con golpes directos, como es el estilo de Nzechukwu, y luego un peleador, Walter Walker, que debería intentar el derribo desde el primer minuto de la pelea. No sé yo si Walter Walker va a conseguir muchos derribos, va a conseguir mantener en el suelo a Kennedy Nzechukwu, que es un peleador que entrena en el Fortis MMA,
uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos, por lo tanto la estrategia que ha tenido que seguir en este campamento, pues por parte del coach, ¿no? Sajid Saud, que es el head coach del Fortis, ha sido bastante clara: defender derribos, castigar el cardio sospechoso que tiene Walter Walker, y a partir de ahí castigarlo a medida que van pasando los minutos. Por lo tanto, yo creo que Kennedy Nzechukwu tiene todas las de ganar en este emparejamiento, y yo creo incluso que va a finalizar a Walter Walker por KO en el segundo asalto. Luego, pues tenemos enfrentamiento femenino entre Eduarda Moura y Lauren Murphy. Lauren Murphy, una peleadora veteranísima, pasa ya los 40 años de edad, una peleadora con 14 peleas profesionales en la UFC, también pasó por invicta previamente, viene de perder contra Jessica Andrade por decisión unánime, y este último combate pues fue hace 2 años y casi y medios, porque fue en enero de 2023, por lo tanto mucho tiempo fuera del octógono, que para una peleadora tan veterana como Murphy pues puede pasar factura. Por su parte, Eduarda Moura, una gigante de la división, una peleadora altísima, 31 años de edad, altísima sobre todo para la división, viene de ganar a Verónica Hardy por decisión unánime, y es una peleadora muy fuerte que, si no me equivoco, pues ha llegado a pelear en 115 libras, perdió contra Denise Gómez por decisión dividida, y se ganó el contrato en el Contender Series venciendo por Mataleón, en este caso pues en las 115 libras, era muy complicado para ella, que es muy grande, muy atlética, cortar tanto peso, por lo tanto tuvo que subir a las 125 libras, y su primera pelea en esta división contra la siempre complicada Verónica Hardy, pareja de Dan Hardy, el periodista y ex peleador de UFC, pues se saldó con victoria por decisión unánime. Pelea, por lo tanto, muy, muy complicada para Lauren Murphy, sobre todo teniendo en cuenta ese periodo de inactividad que va a pasarle factura ante una luchadora en su prime físico como es Eduarda Moura. Muy complicado, las probabilidades lo reflejan así, de las casas de apuestas, y obviamente pues me decanto por Eduarda Moura venciendo por quizás por finalización en los primeros asaltos, ¿no? Si pilla un poquito pues en seco a Lauren Murphy, algún golpe o en el suelo, creo que le puede complicar mucho la vida la brasileña a la peleadora local. Luego vamos a tener un interesante enfrentamiento entre Jake Matthews y Chidi Njokuani, Chidi Bam Bam, un peleador muy veterano que parece que está viviendo una segunda juventud. Ya son 3 victorias consecutivas en UFC. Rhys McKee, Jared Gordon y Eliseu Zaleski. La última victoria muy importante, seguramente la más importante de su carrera, ante un siempre complicadísimo Eliseu Zaleski dos Santos. Y ahora se enfrenta a un Jake Matthews que debutó hace muchísimo en la UFC, era uno de esos niños prodigio que llegó a la compañía hace muchísimos años, súper joven. Firmó en 2014, hace 11 años, tiene 30 años Jake Matthews, por lo tanto tenía solo 19. Debutó con victoria por triángulo contra Dashawn Johnson, y tiene nada más y nada menos que 21 peleas en la división, bueno, en la UFC. 21 peleas, 14 victorias, solo 7 derrotas. Llega en una buena racha, con 2 victorias por decisión unánime entre Phil Rowe y Francisco Prado. Y ahora, pues en este emparejamiento, pues en principio un auténtico lanzamiento de moneda, 50-50. Quizás me decante por la juventud de Jake Matthews, porque viene también en un buen estado de forma, porque creo que tiene mejor cardio que Njokuani. Y me decanto por el oceánico en este caso, aunque es uno de los mejores emparejamientos. Muy interesante, muy bien los matchmakers de la UFC en estas preliminares. ¿Qué vamos a tener para cerrar preliminares? Pues un duelo entre veteranos, Max Griffin, que se va a enfrentar a Chris Curtis, casi 40 años de edad cada uno de los dos. Max Griffin, 39 años, cumple 40 en noviembre, y Chris Curtis, 37 años, cumple 38 el 15 de julio. Pelea de veteranos, casi 80 años de edad entre ambos. Chris Curtis llega obligado a ganar después de la derrota contra Brendan Allen por decisión dividida, y sobre todo después del KO contra Kopylov en el tercer asalto. Necesita ganar para no ser cortado, una situación extraña para un peleador de la categoría de Chris Curtis, que siempre me ha dado la sensación, o sobre todo últimamente me ha dado la sensación de que es mucho mejor de los resultados que está obteniendo.
Es un peleador con un boxeo súper incómodo, que no para de presionar, con buen cardio, muy fuerte. A veces toma decisiones erróneas, por lo tanto quizás no tenga una inteligencia de pelea muy alta, pero es un luchador con muy buenas cualidades, con muy buenos compañeros de entrenamiento, como por ejemplo Sean Strickland. Y aquí pues se va a enfrentar a un Max Griffin, muy veterano, con mucha experiencia en la UFC, 8 victorias, 9 derrotas, experiencia también a nivel regional en las artes marciales mixtas. Son más de 30 peleas las que acumula Max Griffin. Y un peleador que ha venido, bueno, que se ha venido un poquito a menos, sobre todo teniendo en cuenta la edad que ya tiene. Viene de perder contra Michael Chiesa por mataleón en el tercer asalto. Perder por finalización contra Chiesa no deja muy buenas sensaciones. Luego, es verdad que anteriormente había vencido a Jeremiah Wells a comienzos del año pasado. Y aquí pues yo me decanto quizás por Chris Curtis. Es una pelea cerrada, engañosa, pero yo me decanto sobre todo por el boxeo de presión que tiene Chris Curtis. Yo creo que le puede pasar factura a Max Griffin, sobre todo a medida que vayan pasando los minutos, pero es una pelea para cerrar preliminares que está muy bien, puede ser espectacular y puede dejarnos una finalización increíble, porque yo creo que los dos van a mantener la pelea arriba. Para abrir cartelera principal, duelo de gigantes, bueno, peleadores grandes del semipesado, pero de un nivel bajo, de la parte baja de la tabla. Junior Tafa, hermano pequeño de Justin Tafa, se va a enfrentar a Tuco Tokos en una pelea que también debería mantenerse arriba, salvo que Tokos quiera llevar a Tafa al suelo. Una pelea en la que me decanto ligeramente por Tafa, porque creo que es mejor kickboxer que Tokos, pero Tuco Tokos pues tiene esa habilidad de poder llevar la pelea al suelo, y en este caso pues en el suelo complicar un poquito las cosas a Tafa, porque creo que es mejor grappler que el peleador neozelandés. Aún así, Tokos llega después de perder contra Navajo Sterling por decisión unánime. Luego también perdió contra Umar Sai por mataleón. Y Junior Tafa, que tiene un récord de 6-3, no llega a las 10 peleas profesionales, tiene 3 derrotas en UFC, solo 2 victorias, y ganó a Sean Sharaf, en otoño, ¿no?, del año pasado, por KO en el segundo asalto. Sean Sharaf, un peleador de un nivel muy bajo, que debutó en la UFC con solo 3 victorias profesionales. Por lo tanto, una pelea relativamente asequible para Junior Tafa, y esta pues va a ser un poquito más complicada, pero yo me decanto por el peleador oceánico, que me parece que es más fuerte a nivel de striking. Luego tendremos el enfrentamiento en el pesado entre Vitor Petrino y Austin Lane. Vitor Petrino, que apuntaba muchísimo, un peleador fortísimo, con un striking poderoso, pero se encontró a Anthony Smith, que encontró esa guillotina en el primer asalto, en el minuto 2, y en este caso pues cortó o explotó un poquito la burbuja de Vitor Petrino, y luego pues después de dominar una pelea contra Dustin Jacoby, fue finalizado en el tercer asalto por KO con una derecha, con un crochet de derecha increíble de Jacoby. Un Vitor Petrino que venía totalmente enrachado después de haber finalizado a Rodolfo Velato en el Contenders, vencido a Anton Turkalj en su debut en UFC, finalizado a Marcin Prachnio por sumisión, venció también a Modestas Bukauskas por KO, venció por decisión unánime a Tyson Pedro, que siempre ha sido un peleador bastante complicado, a pesar de que no ha tenido mucha regularidad, pero se encontró con Anthony Lionheart Smith y pues en este caso fue finalizado, y en este caso pues se alargó, ¿no?, la racha de derrotas con el KO que sufrió contra Dustin Jacoby en una pelea que estaba dominando. Aquí contra Austin Lane, que es un peleador de muy bajo nivel en el pesado, debería tenerlo bastante más fácil que en sus últimos combates, debería dominar la pelea de principio a fin. Además, Austin Lane fue noqueado de forma muy fea por Mario Pinto hace muy poquitos meses, a comienzos de marzo de este mismo año. Cuenta, ¿no?, con la baza Austin Lane de haber cortado también en seco la progresión de Robelis de España, que prometía también muchísimo, y le supuso al cubano la segunda derrota consecutiva y ser cortado por la UFC. Y ahora mismo pues Robelis de España, por cierto, está barriendo en Karate Combat a todos sus rivales. Creo que en 3 peleas no acumula ni medio minuto de pelea entre ellos. Este combate, Lane contra Petrino, en principio muy favorito Petrino, debería ser superior tanto arriba como en el suelo. Yo creo que va a finalizar la pelea por sumisión.
Luego tendremos el enfrentamiento entre Morgan Charrier y Nate Landwehr en el peso pluma. Una pelea para mí 50-50, sobre todo porque Morgan Charrier, el pirata, llega después de decepcionarme muchísimo en su combate contra Nathaniel Wood, pero muchísimo. Muy poca movilidad, en una pelea en la que partía como favorito, no golpeó prácticamente nada a Nathaniel Wood, que ganó de forma muy cómoda y me dejó muy malas sensaciones Morgan Charrier, el francés, que aquí se va a enfrentar a un siempre complicadísimo Nate Landwehr, que suele ir de menos a más en sus combates. Perdió en el tercer asalto contra el surcoreano Du Choi, pero venía de finalizar con un KO increíble a Jamal Emmers en primavera de 2024. Por lo tanto, pelea para mí 50-50, quizás ligeramente favorito Morgan Charrier, pero una pelea muy engañosa. Al igual que la antepenúltima pelea de la noche, que va a enfrentar a Steve García con Kelvin Kattar. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que Kelvin Kattar iba a ser underdog contra Steve García? Sobre todo, ¿quién nos iba a decir esto hace 5 años? Que Steve García, pues seguramente Steve García no estaría ni en la UFC, y Kelvin Kattar estaba enfrentándose a los mejores de la división. Y ahora pues se enfrentan ambos en una cartelera principal de un evento Fight Night. Y Kelvin Kattar, pues ahora mismo al menos es el underdog de la pelea. Es un veterano, 37 años, miembro del New England Cartel, este gimnasio de Massachusetts. Y tiene un récord actualmente de 7 victorias, 7 derrotas, 4 derrotas consecutivas en UFC. Josh Emmett, Arnold Allen, Aljo Sterling y la última, Youssef Zalal, por decisión unánime a comienzos de este año, en una pelea en la que Kattar tuvo algunas opciones, pero Youssef Zalal está en un estado de forma absolutamente increíble. En el otro lado, pues tenemos el caso completamente contrario. Steve García, una racha maravillosa, lleva 5 victorias consecutivas en UFC, 5 peleas en las que ha vencido finalizando. Chase Hooper, Shayilan Nurdambieke, Melky Costa, Sun Woo Choi y Kyle Nelson en el primer asalto. Steve García, este peleador que llegaba a UFC después de pasar por el circuito regional, consiguió el contrato, ¿no?, ganando en el Contender Series, pero tardó un poquito en ser firmado por la UFC porque tuvo que vencer a Chepe Mariscal en LFA para conseguir el contrato. Perdió en el debut contra Luis Peña, pero ya solo esa victoria contra Chepe Mariscal, que todos sabemos de lo que es capaz el bueno de Chepe, ya nos refleja, ¿no?, lo bueno que es Steve García, que es un peleador que si tú lo ves físicamente y lo ves pelear, pues quizás no llama mucho la atención, pero es muy complicado pelear contra Steve García, que es un luchador que va de menos a más, mucho ritmo de pelea, mucho volumen de striking, y es un peleador muy complicado. Por lo tanto, cuidado con Kattar, que sobre todo si es conectado en los primeros minutos de pelea, puede irse a dormir. Para mí, pelea 50-50, 55-45 a favor de García, pero una pelea muy interesante, sobre todo por confirmar si Steve García de verdad pues está en el estado de forma, ¿no?, que aparenta estar. Y la quinta derrota para Kelvin Kattar, sobre todo una derrota ahora contra Steve García, puede dejarle fuera de la UFC. Me daría mucha lástima, ¿no?, ver a Kelvin Kattar retirarse de esta forma, porque en su momento incluso muchos lo considerábamos uno de los mejores boxeadores de toda la UFC, y ha pillado esta mala racha, y vamos a ver si se recupera. Ojalá ganara Kattar, pero por estado de forma todo apunta, ¿no?, sobre todo por inercias, que Steve García debería imponerse, pero debería ser una pelea cerrada, sobre todo si pasa del primer asalto, de los 5 primeros minutos. Luego pues tendremos como pelea coprincipal el enfrentamiento entre Stephen Wonderboy Thompson, auténtica leyenda de la UFC, uno de los mejores karatecas de toda la UFC, uno de los mejores pateadores de la compañía, y se va a enfrentar aquí en la pelea coprincipal del evento a Gabriel Bonfim, uno de los hermanos Bonfim, Stanel Ismael, un peleador que tiene un récord de 17-1, la única derrota en UFC contra Nicolás Dalby, que es un auténtico terremoto, ¿no?, sobre todo cuando van pasando los minutos. Tiene cardio para años. Fue finalizado por Dalby en el segundo asalto, pero tiene 4 victorias en UFC. La última ganó a Keyos Williams, anteriormente a Angel Lusa. Sí que es cierto que no tiene ninguna victoria que haya envejecido especialmente bien, más allá de la victoria que quizás pues tuvo en el Contenders contra Trey Waters, al que finalizó por Bonflu en el primer asalto.
pero es un peleadorazo absoluto, Gabriel Bonfim, peleador al que sigo desde LFA, tanto a él como a su hermano, un peleador de un nivel altísimo, y aquí contra Stephen Wonderboy Thompson, pues parte como claro favorito. Creo que quizás en el striking Wonderboy puede conectar algún golpe que moleste a Bonfim, pero Bonfim tiene esa capacidad de llevar la pelea al suelo y dominar a Stephen Thompson, que es una auténtica leyenda de la UFC, es un auténtico veterano, un profesional como la copa de un pino. Son 42 años lo que tiene ya Wonderboy, tiene un récord de 12 victorias, 8 derrotas en UFC, viene con 2 derrotas consecutivas, pero ante Rakhmonov y ante Buckley, que son 2 tops de la división, y es un peleador que en los últimos años no está teniendo mucha regularidad, pelea prácticamente una vez por año, y ahora pues lo va a tener complicado ante un Bonfim que viene pues ahora en un estado de madurez bastante importante, va mejorando cada pelea que pasa, son solo 27 años los que tiene Gabriel, y va a ser una pelea muy complicada para Stephen Wonderboy Thompson, que debería evitar que la pelea vaya al suelo e ir conectando con la pierna, haciendo daño con su alcance, su buena guardia, pero lo va a tener muy, muy complicado el norteamericano. Y para cerrar el evento de UFC Nashville, la cuna del country, vamos a tener a Don Derrick Lewis enfrentarse a Tyson Teixeira en la pelea principal, pelea del peso pesado, auténtica leyenda como es Derrick Lewis, 40 años, muchísimo peleador veterano en esta cartelera. Derrick Lewis, pues la bestia negra, uno de los mayores ídolos de la afición, uno de los peleadores más queridos por los amantes de las artes marciales mixtas, uno de los peleadores del peso pesado más legendarios y más carismáticos de la UFC, un peleador que viene de vencer hace un año y pocos meses a Rodrigo Nascimento por KO, por golpes de ground and pound. Se enfrenta ahora a una de las promesas del peso pesado, Tyson Teixeira, solo 25 años, uno de los gigantes de la UFC, más de 2 metros. No sé si hay un peleador más grande actualmente en la compañía, un peleador que está invicto, viene de vencer a Justin Tafa en primavera de este año, y una pelea pues también muy difícil de prever, una pelea en la que parte como favorito Teixeira, el brasileño, por la juventud, por la racha, por el invicto, porque es cinturón negro de Jiu-Jitsu, porque viene absolutamente rachado, pero es que estando Derrick Lewis delante, no puedes no ir con Derrick Lewis. Sabes cómo se levanta cuando está en el suelo, sabes el poder que tiene de KO, el cardio, la capacidad de sorprender, el daño que hace, que es uno de los peleadores con más potencia de todo el peso pesado. 19 victorias en la UFC, tiene pues la mayoría de ellas, de esas victorias por KO, capaz de sorprenderte en el suelo, una auténtica leyenda Derrick Lewis, que a mí me encanta, nos encanta a la gran mayoría de los aficionados de este deporte, por lo que supone Lewis. Pocas peleas, ¿no?, de Derrick suelen ser aburridas, y ahora pues lo va a tener complicado ante un Teixeira que va a ser muy largo, que debería mantener la distancia y hacer daño a Lewis con el jab. En el suelo, no sé quién sería superior, quizás Teixeira con el alcance que tiene, con las piernas largas, puede ser que complique mucho a Lewis, pero sí es verdad que Derrick Lewis en el suelo es muy difícil de mantener. No hemos visto, al menos en UFC, mucho mucho juego de suelo de Teixeira. Es un peleador muy joven, es un peleador que todavía va a seguir mejorando muchísimo y tiene carrera para rato, teniendo en cuenta que es un pesado y que tiene 25 años. Es uno de los nombres futuribles que se barajan como futuro contendiente al cinturón. Y una pelea muy difícil de prever. Quizás pues lo normal sería que ganara Teixeira por decisión o conectando algún golpe o incluso sorprendiendo a Derrick Lewis en el suelo. Es una pelea que seguramente Teixeira vaya ganando a cada minuto que pase, pero Lewis puede conectar algunos golpes acortando la distancia que le pueda robar algún asalto al brasileño. Por lo tanto, una pelea muy difícil de prever. Yo quizás me decanto por Tyson Teixeira, lo que mi cabeza dice, aunque mi corazón va con Derrick Lewis. Será un muy buen cierre del evento. Creo que es una pelea que tiene muchísimas posibilidades de ser pelea de la noche, conociendo a Lewis y sobre todo peleando en Nashville.
Un auténtico combatazo que puede sorprender, sobre todo la gente no conocerá a Teixeira, pero es un nombre que yo creo que en unos años va a dar mucho que hablar. Y como ya habréis visto, un evento interesante, un evento que no deja de ser un Fight Night, por supuesto, después del evento UFC 317, pues puede saber un poquito a poco, porque tuvimos a Topuria contra Oliveira, Pantoja contra Kai Kara-France, también es verdad que pilla ahora un poquito de previa del UFC 318, en el que se van a enfrentar Max Holloway y Dustin Poirier por el BMF. Por lo tanto, un evento que tiene esa mala suerte, ¿no?, de caer entre dos carteleras numeradas, pero aún así yo creo que puede estar bastante bien como primera gran cartelera de este mes de julio. Y para abrir boca de cara a ese UFC 318, pues puede estar bastante entretenido. Como os comenté antes, no voy a poder verlo en directo con casi total seguridad, por lo tanto el siguiente programa probablemente se demore un poquito porque tendré que ver las peleas en diferido, ya que analizaré este evento de UFC Nashville y también realizaré la previa del UFC 318, por lo tanto puede ser que se demore el siguiente programa al martes, miércoles de la próxima semana. Dicho esto, pues toca despedir, ¿no? Cerrar el programa de hoy, no sin antes pues agradeceros todo el apoyo que estáis dando. Ya sabéis que un like, un comentario, una suscripción, ya sea en YouTube, en iVoox o en Spotify, ayuda muchísimo. De verdad que agradezco lo bien que está siendo recibido este podcast, lo que está creciendo semana a semana. Vamos, granito a granito, pero me encanta ver cómo se van sumando nuevos espectadores cada semana, espectadores que van repitiendo, porque cada vez los usuarios recurrentes sois más, y a mí me alegra muchísimo porque me encanta, ¿no?, hablar de artes marciales mixtas y saber que hay gente al otro lado de los auriculares, de los cascos o de la pantalla que disfruta del deporte conmigo. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas. Nos vemos en el siguiente programa. Vivan las artes marciales mixtas.